Tercera reunión en las Cortes de Castilla y León antes de la formación de un gobierno aquí, después de las elecciones del 13F. Hoy la cita entre Fernández Mañueco, del PP, que ganó los comicios, y Ángel Ceña, de Soria Ya. Ambos han mostrado una actitud positiva. Muy buenas tardes. A las 11 comenzaba esa reunión en la sede del Parlamento Regional y se ha prolongado casi 2 horas. Conversación entre PP y Soria Ya para conocer las posiciones de una formación que ha pasado de no tener representación en las Cortes, Soria Ya, a tener 3 procuradores. Ambos representantes han salido después con una satisfacción moderada y con la posibilidad abierta de que haya un gobierno del PP en solitario. Rubén Hernández. Moderadamente satisfechos, clara disposición al diálogo, son algunas de las palabras que hemos escuchado tras este largo encuentro de Soria Ya y el Partido Popular. El acuerdo de momento no es tal, pero está cercano y eso es lo que va a buscar la creación de un grupo de trabajo que podría dar sus frutos muy pronto. Ya me gustaría que todas las formaciones con las que nos vayamos a reunir tengan esa misma actitud positiva. Quizá lleguemos a un acuerdo de investidura, a la posibilidad de apoyar un gobierno del Partido Popular en solitario. Es la actualidad de Castilla y León, desde donde también miramos hoy, como no, a la situación en Ucrania. Las tropas de Putin están ya a escasos kilómetros de la capital, de Kiev. La cifra de fallecidos ronda las 200 personas. Las fuerzas rusas y ucranianas ya han pasado al combate directo con disparos de artillería que se han sucedido durante la pasada noche. Las autoridades del país invadido han instado a sus ciudadanos a defender la ciudad, donde están las sedes de las principales instituciones. Las muestras de apoyo al pueblo ucraniano se suceden en diferentes ciudades, entre ellas Valladolid, donde un centenar de personas, en su mayoría ucranianos residentes aquí en la ciudad, se han manifestado para exigir mayor ayuda internacional para acabar, como han dicho, con un ataque cruel e injustificado contra su país. Vuelve el carnaval a las calles de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y esta madrugada una fuerte reyerta ha terminado con una víctima mortal. Un hombre de 30 años ha muerto después de ser apuñalado. Después de casi 2 años sorteando las restricciones por la pandemia, el turismo de congresos vuelve a ver la luz. En Valladolid ya ultiman los detalles para una feria internacional de enoturismo que se celebra esta misma semana. El calendario de congresos y eventos en estos pabellones retoma la fuerza de antes de la pandemia. Ellos lo aplauden, también hoteles y restaurantes que se benefician de estos viajeros de negocios. Después de sufrir 2 incendios en el último año, el monasterio de Alconada, en Ampudia, en Palencia, se queda ahora sin inquilinas. Las 2 últimas religiosas que están allí se ven obligadas a irse a Madrid. Hugo Cancho. Sí, el derecho canónico no permite comunidades de menos de 3 hermanas y por eso las 2 que viven en el monasterio de Alconada sufren un traslado forzoso a Madrid. Allí vivirán con el resto de hermanas en su misma situación, una fusión, como ellas dicen, a la que no pueden enfrentarse. De abrir y ver un paisaje, cantar a los pájaros, algo impresionantemente bonito, abrir la ventana y ver un edificio de Telefónica. Esta tarde todavía podríamos tener algunas lloviznas. Serán de corta duración y muy localizadas. Las temperaturas vuelven a subir después de la bajada de ayer, acercándose otra vez a los 15 grados. A las 11 de esta mañana, PP y Soria Ya cumplían con su cita en las Cortes de Castilla y León. Reunión entre ambas formaciones este sábado para intentar establecer posturas en común que faciliten la formación de un gobierno en la comunidad. Es la tercera reunión que se ha producido esta semana para abordar la formación de un gobierno de la Junta después de las elecciones de hace un par de semanas. Primero fue el PSOE, el lunes, luego Vox, y ahora es el representante de Soria Ya el que se ha sentado en la misma mesa con el Partido Popular, que ganó las elecciones. Volvemos a las Cortes para saber si esta reunión ha dado frutos. Rubén Hernández.
Pues de momento, María, no hay acuerdo, pero por lo que hemos escuchado este mediodía, ese acuerdo parece cercano. La sintonía inicialmente entre ambas partes es evidente y así se ha plasmado tras un encuentro que se ha prolongado durante más de hora y media. Dice el PP que muchas de las peticiones de Soria ya están en su propio programa, pero aún así, para profundizar en esas reivindicaciones, lo que se va a hacer es crear un grupo de trabajo. De él podría salir el apoyo final de Soria ya, aunque eso sí, este apoyo solo se concederá si el Gobierno es del PP en solitario. Más de hora y media se ha prolongado la primera toma de contacto de Soria ya con el equipo negociador del Partido Popular. Encuentro largo. Nos sentimos pues moderadamente satisfechos. Y con buenas sensaciones en ambas partes. Hemos constatado una clara disposición al diálogo. Dice Fernández Mañueco que muchas de las peticiones de la plataforma soriana ya están en el programa del PP. Por eso vamos a crear un grupo de trabajo para seguir avanzando en la elaboración de un posible acuerdo. Para hablar de nuestro programa y de los puntos en común que nuestro programa tiene con el programa del Partido Popular. Y si ese grupo de trabajo funciona, quizá lleguemos a un acuerdo de investidura, a la posibilidad de apoyar un gobierno del Partido Popular en solitario. En solitario, y ese matiz es importante porque ante un eventual pacto del PP con Vox, en ese caso nuestra intención saldría de la ecuación porque no somos necesarios. Se abren las puertas para poder llegar desde un diálogo sereno a soluciones tan positivas para Soria como para toda la comunidad autónoma. Precisamente que las peticiones de Soria ya no sean solo para su provincia, sino pensando también en todas las demás, es algo que ha destacado especialmente Fernández Mañueco. Con estas palabras: me hubiera gustado que fuera así con todas las fuerzas políticas. El ganador de las elecciones ha resaltado la disposición al diálogo que Soria ya, dice, ha mostrado en este primer encuentro. La primera reunión fue este lunes. PP y PSOE se sentaban a la misma mesa, pero poco duraba la concordia. Salgo de la reunión absolutamente estupefacto. Ha sido profundamente decepcionante. El primer intento por conformar un gobierno daba en hueso. Se han levantado de la reunión a los 15 minutos, en cuanto hemos mencionado la palabra corrupción. Con cruce de versiones. Excusas para cumplir las órdenes de Sánchez, romper cualquier posibilidad de diálogo. Y lejos de cualquier acuerdo, el mensaje de Mañueco seguía repitiéndose. Quiero un gobierno en solitario. Y con esa idea llegaba el miércoles a la reunión con Vox. El Partido Popular tiene solo dos alternativas. O bien pacta con el Partido Socialista o pacta con nosotros. Gallardo salía convencido. A pesar de la demonización de los medios de comunicación, nos vamos con la satisfacción de que el Partido Popular ha visto que todo lo que pedimos a nivel de programa es razonable. Cambios en la Ley Autonómica de Violencia de Género o el decreto de memoria histórica, sobre lo que Mañueco negaba haber conversado. Esas cuestiones han salido de manera incidental cuando estábamos ya levantados de la reunión. Y de allí se iban sin fijar fecha, pero con la intención de mantener otra reunión. Estas imágenes son de hace 2 años. En León, cerca de 80.000 personas salían a la calle, convocadas por los sindicatos, para protestar por la situación económica y para exigir más inversiones y proyectos que llevaran empresas y empleos a la provincia. Pues la próxima reunión que se va a mantener en las Cortes será precisamente el lunes con la Unión del Pueblo Leonés, la UPL, que en estos comicios, recuerden, ha pasado de 1 a 3 asientos en el Parlamento regional. Parte de sus reivindicaciones se recogieron en la llamada Mesa por León. Y hoy queremos saber cómo avanza esa mesa por el futuro de la provincia leonesa. Natalia García. Pues la Mesa por León, que surgió como un proyecto para canalizar todas estas reivindicaciones sociales de la provincia de León, no pasa por su mejor momento. Y es que junto a los representantes de las instituciones locales, regionales y nacionales, patronal y sindicatos que también forman parte de esta Mesa por León, muestran su descontento. Aseguran que tras 2 años no se ha conseguido avanzar en ninguna de las reivindicaciones, como decimos, sociales o económicas que llevaron a la constitución de la Mesa por León.
A juicio de los agentes sociales, poco o nada se ha avanzado en el objetivo con el que nació la Mesa por León, canalizar proyectos de futuro y frenar así el declive económico y demográfico que sufre la provincia. Desde los sindicatos recuerdan que no se reúnen desde enero del 2021 y aseguran que el hartazgo podría traducirse en nuevas movilizaciones. Vemos que la falta de credibilidad de los partidos políticos es muy importante, de ahí ese hartazgo, ¿no? Nosotros seguimos apostando por esa mesa, pues una idea nuestra, pero ya estamos preparando unas próximas movilizaciones y con algo más que una movilización, también con una posible huelga provincial, ¿no? No mucho mejores son las valoraciones de la patronal, que veía en la mesa el marco idóneo para debatir sobre sus necesidades y avanzar en proyectos y promesas, hasta ahora incumplidas, claves para la provincia. La autovía León-Valladolid, la segunda fase de los Transamarcos, el polígono de Torneros, el polígono de Villadancos, que hay que consolidar, evidentemente, porque ya viene con un retraso evidente, y el desarrollo y propiciar el desarrollo del eje atlántico, sin ningún género de dudas. A la espera de que se convoque una nueva reunión de este ente, parece que su trayectoria no convence de momento a ningún sector. Y más noticias. Los vecinos de Treviño, el enclave burgalés situado en el corazón de Álava, se han concentrado esta mañana. Lo han hecho para reivindicar, como en ocasiones anteriores, que se les reconozca como alaveses, como vascos. Hoy ha sido mediante un nuevo movimiento. Noelia Ordóñez. Decenas de vecinos del condado de Treviño han presentado la nueva iniciativa Treviño Arabada. Con ella quieren que se reconozca a los vecinos de este enclave burgalés como alaveses. Aseguran que aunque los convenios firmados entre el País Vasco y Castilla y León facilitan sus recursos, dicen que no son suficientes. Hacen un llamamiento a las administraciones para que faciliten la integración de Treviño en Álava. No queremos seguir viviendo en la incertidumbre en la prestación de los servicios. No queremos seguir padeciendo las disfunciones que genera esta irracionalidad administrativa. Están viendo la imagen en directo del paso fronterizo entre Ucrania y Polonia. Ahora mismo centenares de personas cruzan hacia el país vecino para protegerse de la ofensiva rusa. Según el gobierno polaco, 100.000 ciudadanos habrían llegado ya a su país desde el inicio de la guerra, hace 3 días. Lo acaban de ver, los bombardeos y los tiroteos no han cesado hasta bien entrada la mañana en la ciudad de Kiev. La capital pierde habitantes conforme pasan las horas y son miles las personas que intentan ponerse a salvo huyendo hacia otras zonas. Mientras, el presidente ucraniano Zelensky asegura que se darán armas a todo aquel que quiera ayudar. Los muertos ya ascienden a 198. La capital de Ucrania vuelve a ser una noche más el epicentro del terror. A primera hora de la mañana un misil impactaba contra un edificio residencial en Kiev. Se cuentan por decenas los heridos, aunque no hay víctimas mortales. Estamos guardando, cerrando las ventanas. Dimitri vive al sur de Ucrania. Aunque no es una de las zonas más afectadas, nos cuenta que ya había oído el estruendo de alguna bomba. Es terrible que está pasando en Ucrania, terrible lo que está haciendo Rusia. Tenemos amigos de Kiev que ya están alojados con sus hijos en nuestra casa, han llegado ayer, han pasado 24 horas de camino. Cientos de miles de personas abandonan Kiev y se dirigen hacia zonas seguras como pueden ser las ciudades turísticas. Podemos alojar por nuestras hoteles, residencias, albergues, podemos alojar más o menos 5.000 personas, igual un poco más. Y está todo lleno. Mientras en Kiev se endurece el toque de queda que comenzará a las 5 de la tarde, en Rusia se cierra el espacio aéreo a los aviones vinculados con Bulgaria, Polonia y República Checa.
De España ha salido por carretera el primer envío de ayuda humanitaria que llegará a través de Polonia. Son 20 toneladas de medicamentos, material sanitario, mantas y hasta vehículos para que lleguen a la población de Ucrania, donde aumentan las necesidades más básicas. No vamos a escatimar esfuerzos, haremos todo lo que podamos, pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse. Y no lo estoy juzgando, se les dio la oportunidad de salir y vamos a intentar hacer todo lo que podamos en circunstancias que evidentemente no hace falta ni explicarlas, son de guerra, son extremas. Desde que Rusia comenzara la invasión de Ucrania, han sido muchas las muestras de repulsa y concentraciones de apoyo al pueblo ucraniano. Hoy en Valladolid hemos visto una muy emotiva. Enar Valerio. Sí, porque quien hoy se ha manifestado aquí precisamente es el pueblo ucraniano. Cerca de un centenar de ucranianos afincados actualmente aquí en Valladolid, que han decidido unirse casi de forma improvisada, porque no había ninguna organización detrás de esta manifestación. Se han unido para arroparse entre ellos en este duro momento para su país y para sus familias. Tras las proclamas contra Putin y exigir el final de la invasión militar en su territorio, han pedido también más implicación internacional y que las sanciones contra Rusia sean también mayores. Por último, han decidido acabar esta concentración con un minuto de silencio por los caídos y además, emocionados, han cantado el himno de su país, Ucrania. Nos dejan a los ucranianos abandonados. Ahora mismo mi país está solo. Necesitamos ayuda humanitaria, ayuda de los políticos del mundo. Si internacional va a apoyar más, vamos a pararlo. Él es solo un loco. Toda gente tiene miedo, pero gracias a Dios que los soldados están animados y tienen fuerza y deseo proteger el país. Me he planteado seriamente meterme en el ejército porque las personas que viven aquí, sobre todo chicos, nos sentimos como traidores. Habitualmente asociamos el turismo con el ocio y el tiempo libre, pero no siempre es así. De hecho, va cobrando importancia el llamado turismo de congresos, viajes que se vinculan a reuniones de trabajo o a eventos laborales de un sector. Imaginen, por ejemplo, un congreso de fisioterapeutas. Este tipo de citas mueven miles de millones de euros cada año en España. Aquí en Castilla y León, el calendario de ferias comerciales contempla más de 300 fechas en este 2022. 318 citas programadas por la Junta, así que serían bastantes más las que no se incluyen en esos eventos oficiales. El sector agroalimentario es el que más convocatorias suma, 120. Se prevén también 47 ferias de artesanía o 20 mercados medievales. Con estas cifras, el sector hotelero y los directivos de pabellones aplauden que por fin se descongestione el turismo de congresos. Pedro Pablo Doña. En la Feria de Valladolid se están ultimando ya los detalles para dar cobijo a la próxima Feria de Enoturismo que dará comienzo el próximo 1 de marzo y que va a congregar a más de 120 bodegas. Un encuentro internacional que demuestra que el sector de los congresos está a pleno rendimiento mientras la pandemia va perdiendo fuerza en ciudades como estas. En Valladolid se queda gran cantidad de dinero y, por cierto, aquí van a participar compradores de todo el mundo. Después de subir la cuesta de enero con Omicron incluido, en los recintos feriales desempolvan la moqueta. Tenemos carpinteros, montadores, electricistas, rotulistas, pero luego eso se traslada también a la ciudad, en lo que significa ocupación de hoteles, restaurantes, taxis. Porque un congreso no solo repercute en las cuentas de los organizadores. En 2019, solo en la ciudad de Salamanca, el impacto económico para la ciudad por encima de los 120 millones de euros es una cifra muy considerable. Eso dejaron los congresos en sus arcas. Después de 2 años con obstáculos, esperamos volver a niveles del 2019.
Las restricciones ahora son mínimas, tan solo la mascarilla, que no resulta un inconveniente de cara a las actividades, no hay limitaciones en aforo. También en los hoteles confían en ese turismo que pernoctan los días de diario. Y lo que necesitamos son esos congresos que al final te están introduciendo en la ciudad durante 3 o 4 noches, 1.500, 2.000 habitaciones. Para grandes congresos internacionales podemos estar hablando de 2-3 días, para congresos nacionales 1 o 2 días, pero también hay de los que se celebran un único día. Las previsiones para 2022 apuntan a un año de récord y se abre la agenda para 2023. También estamos trabajando que el próximo año se confirme el Congreso Mundial de Baile aquí en Burgos, que vendrían del orden de 20.000 personas. Sus esfuerzos de momento son mayúsculos, aunque también es notable la inquietud que empieza a generar el panorama actual y la guerra en Ucrania. Los trabajadores de las residencias de mayores que se contagiaron con COVID al inicio de la pandemia han conseguido ya judicialmente el reconocimiento como enfermedad profesional y accidente laboral. Eso supone un cambio sustancial en sus bajas y en las retribuciones. Cristina Calvo. Un grupo de trabajadores de 3 residencias públicas de Zamora denunciaron a través del sindicato Comisiones Obreras haber padecido la enfermedad del COVID al principio de la pandemia, cuando apenas contaban con medios de protección y cuando había un confinamiento. Inicialmente la Seguridad Social no les reconoció esa enfermedad como enfermedad profesional ni tampoco como accidente laboral. Ahora un juzgado les ha dado la razón. El efecto más importante tendría que ver con los trabajadores que puedan padecer COVID persistente, porque en ese caso ese COVID persistente sería una enfermedad profesional. Cobrarían la jubilación completa, la base de cotización sería más alta, sus condiciones de jubilación o de incapacidad serían muchísimo mejores que las derivadas de que tengas una enfermedad común. La situación se recrudece en el centro penitenciario de Soria. Según los sindicatos, el centro presenta numerosas deficiencias y la relación entre los trabajadores y el equipo de dirección tampoco es buena. De hecho, los propios funcionarios han pedido el cese de la directora. Sara Martín, ¿qué ha ocurrido? Sí, así es. En concreto han sido 70 funcionarios los que han firmado un documento pidiendo la dimisión, el cese de la actual directora. Un conflicto que llega de la mano de otras deficiencias que presenta el centro, como la falta de personal sanitario. En cualquier caso, esta semana ya se han producido dimisiones de representantes de la dirección y los propios funcionarios aseguran que habrá más dimisiones en los próximos días. El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, decía respecto a la inspección que se produjo hace algunas semanas que no tiene que ver con la situación del centro y que ha sido una inspección rutinaria. Las inspecciones de servicios son habituales en todas las unidades administrativas, bien sea por denuncia o de oficio. Es una situación que no es investigación propiamente dicha, sino que es un procedimiento muy habitual en la Administración General del Estado para corregir deficiencias. A las afueras del pueblo segoviano de Carbonero de Ausín hemos compartido una jornada práctica de rastreo con los alumnos del máster de Podología Forense, una figura clave en otros países para las unidades científicas. Con esta disciplina, la Podología Forense, se consiguen pistas fundamentales en muchos tipos de delitos y ya intenta abrirse paso en nuestro país. Patricia Martín. Con la lluvia bien recibida y de la mano de 2 rastreadores profesionales, estos 18 podólogos españoles de la primera y segunda edición de este máster único en nuestro país siguen formándose. Su objetivo es que lo que es ya una realidad en otros países, la podología aplicada al esclarecimiento de muchos delitos, a esas ciencias forenses tan importantes en tantos casos. En asesinatos como el triple crimen sin resolver de la familia Barrio en Burgos, una de las pocas pistas fue una huella de una zapatilla del número 42. En muchos casos que no se pueden resolver, que solo hay, por ejemplo, una huella, a través de la huella nosotros podemos recabar mucha información. Cómo pisa la persona, porque hay gente que tiene una pisada muy diferente. Buscar evidencias a campo abierto en batidas en caso de desapariciones o secuestros.
La podología tiene mucho que decir en criminología. La estatura de un sujeto a través de sus huellas de calzado sin tener al sujeto o al sospechoso presente en el lugar de los hechos, en una persona desaparecida o en casos de delito, de fauna, de furtivos o de narcotráfico. En este máster y sobre el terreno, los podólogos aprenden a ver con otros ojos, a ir más allá en la aplicación de sus conocimientos teóricos. Cómo sacar información sobre ese individuo cuando ha pasado por un lugar determinado, incluso interpretar la escena, ¿no? Porque en el rastreo aquí lo que se trata es de no solo estudiar las huellas, sino por dónde ha pasado una persona para recomponer qué ha ocurrido y sacar otros vestigios, otros indicios para obtener pruebas. Ellos y ellas serán los primeros en estar cualificados para ayudar a la policía científica para ir un paso más allá en la ciencia forense de nuestro país. Se lo contábamos en titulares, la primera noche grande de la vuelta del carnaval de Ciudad Rodrigo en Salamanca ha acabado en tragedia. Un joven de 30 años ha muerto después de ser apuñalado en una pelea. Ha sido esta madrugada. Vamos allí, Mónica Murciego. Sí, la Guardia Civil continúa la investigación. La última hora es que de momento no se han producido detenciones. El suceso ocurría anoche en torno a las 5 de la madrugada en un local de copas de una zona de aquí en Ciudad Rodrigo. La primera noche de este Carnaval del Toro, cuando ese joven de 30 años era agredido por arma blanca, causándole la muerte en ese momento. Ha habido una reunión esta mañana en el Ayuntamiento de Urgencia para decidir intensificar sobre todo los controles, tanto de policía local como también de Guardia Civil, porque esta ciudad de Ciudad Rodrigo está inmersa en esa celebración del carnaval y se va a vigilar también muy mucho la entrada de posibles objetos a esta plaza, que es el centro neurálgico de las celebraciones. Como decimos, no hay detenidos y ese fallecido, un joven de 30 años que ha empañado el comienzo de estos carnavales. Prácticamente nunca había pasado nada. Según me decían en la mañana de hoy, desde 1912 no había habido ningún tipo de suceso trágico de una muerte. La policía local lo que vamos a hacer es reforzar todavía más el servicio en esta noche, que es la noche de más gente, de más afluencia, que es la del sábado de carnaval. También decir que el día de ayer fue un día muy tranquilo en cuanto a afluencia de gente, estaba todo muy controlado, pero tristemente pasó esto. Medios aéreos y terrestres trabajan a estas horas en las labores de extinción de un incendio en Lubián, en la provincia de Zamora, muy cerca ya de la frontera con Galicia. El fuego se iniciaba anoche y sobre el terreno trabajan a estas horas 18 bomberos forestales y 2 helicópteros. El fuego afecta a una zona de sierra donde se encuentra un parque eólico. Y estas son imágenes del fuego que se produjo hace tan solo 4 meses en el monasterio de Alconada, en Ampudia, en Palencia. El segundo incendio que sufrieron allí en 2021. Solo se produjeron daños en la cubierta y el patrimonio pudo conservarse. Pero ahora se va a quedar vacío. Las 2 últimas religiosas que viven en ese monasterio de Ampudia se ven obligadas a dejarlo después de 30 años. En marzo tendrán que hacer las maletas e instalarse en Madrid. Hugo Cancho. Sí, después de sufrir esos incendios, ahora las monjas del monasterio de Alconada se encuentran con otro problema. El derecho canónico no permite comunidades de menos de 3 hermanas y por eso las 2 que viven en este monasterio se ven obligadas a abandonarlo antes del 19 de marzo. Se trasladarán a Madrid, al monasterio de la Piedad Bernarda, con otras hermanas que también sufren este problema de reordenación de estas comunidades. Un cambio brusco de vida que deja al pueblo consternado con su marcha y al que no pueden enfrentarse. Rosario y Mónica son las 2 últimas hermanas del monasterio de Alconada que deberán abandonar antes del 19 de marzo. Es un desarraigo muy grande, ¿verdad? Porque además las circunstancias anteriores no han sido bonitas, por decirlo de una manera suave. La que ha sido su casa desde hace más de 30 años. Vamos de un santuario de la Virgen, de una patrona de toda esta zona, a un santuario y a una advocación muy querida por los madrileños, que es la Virgen de los Peligros. El futuro les depara una nueva vida. Del centro de Tierra de Campos al centro de España. De abrir y ver un paisaje, cantar a los pájaros, algo impresionantemente bonito, abrir la ventana y ver un edificio de Telefónica. Y enmarcado en un momento de falta de relevo generacional en la Iglesia. La orden cisterciense, como tantas órdenes actuales,
están sufriendo un gran declive vocacional. Las monjas no pasan por su mejor momento. Hace unos meses perdieron a la madre fundadora y sufrieron 2 incendios que afectaron en la cubierta del monasterio. Es doloroso el ver ahora el estado del santuario. Ahora recuerdan los buenos momentos vividos en el cenobio. Es un momento de dolor, pero a la vez es un momento de gratitud a Dios. Y se despiden de los que han sido sus vecinos durante tantos años. Pues así nos despedimos nosotros también, pero volvemos a partir de las 8:30 con más información y ya saben que lo tienen todo en nuestra página web. Ahora los deportes. Feliz tarde.